¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres logran quedarse en la mente de un hombre durante días, semanas, incluso meses después de una cita, mientras que otras son rápidamente olvidadas? La respuesta está profundamente arraigada en nuestra psique, y Carl Jung, uno de los más grandes psicólogos de la historia, reveló los secretos detrás de este fenómeno. Hoy te voy a revelar 3 palabras que nunca debes usar si quieres que él realmente te extrañe. Carl Jung revolucionó nuestra comprensión de la mente humana al descubrir que existe un mundo oculto operando dentro de nosotros, el inconsciente. Y es precisamente en ese territorio oscuro y misterioso donde nace el deseo más profundo. Cuando Jung estudiaba las complejidades del amor y la atracción, notó algo extraordinario. Nuestra mente inconsciente no responde solo a lo que está presente, sino principalmente a lo que está ausente. Es como si nuestra psique estuviera programada para buscar constantemente aquello que no podemos tener por completo. Piensa en eso por un momento. Cuando alguien está siempre disponible, siempre predecible, siempre ahí, nuestro inconsciente simplemente se relaja. No hay nada que procesar, nada que descifrar, nada que conquistar. Pero cuando hay ausencia, cuando existen vacíos en nuestra comprensión sobre alguien, nuestra mente entra en un estado de búsqueda activa. Es como si el inconsciente fuera un detective incansable, tratando siempre de resolver misterios sin resolver. Jung descubrió que el inconsciente masculino, en particular, se activa profundamente por lo que no puede categorizar o controlar completamente. Esto no es machismo ni una generalización simplista. Es neurociencia aplicada a la psicología. El cerebro masculino, programado evolutivamente para resolver problemas y conquistar territorios, entra en sobrecarga cuando se enfrenta a lo desconocido. Y tú, como mujer, puedes usar esta programación a tu favor. El misterio no solo es atractivo, es magnéticamente irresistible. Cuando te conviertes en un enigma, cuando él no puede descifrarte del todo, algo poderoso sucede en su mente. Él comenzará a llenar los vacíos con sus propias fantasías y proyecciones. Su imaginación trabajará sin descanso para construir una versión de ti mucho más interesante de lo que cualquier realidad podría ser. Pero aquí es donde la mayoría de las mujeres comete el error fatal. Destruyen ese misterio con palabras. Palabras específicas que apagan instantáneamente el interés masculino y hacen que te vuelvas común, predecible y fácilmente descartable. La primera de esas palabras mortales revela tu carencia emocional de forma tan clara que funciona como un repelente masculino. Necesito. Esta palabra lleva consigo una energía de dependencia que va en contra de todo lo que el inconsciente masculino desea en una mujer. Cuando dices, necesito de ti, necesito que me llames, necesito saber dónde estás, no estás expresando amor, estás revelando tu fragilidad emocional. Y aquí va una verdad brutal que pocos se atreven a admitir. Los hombres son inconscientemente repelidos por la necesidad femenina. Jung explicaba esto a través del concepto de proyección. Cuando un hombre percibe que tú lo necesitas, automáticamente proyecta su propia experiencia con la necesidad. Y para la mayoría de los hombres, la necesidad está asociada a la debilidad, a la desesperación, a la pérdida de control. En lugar de sentirse deseado, se siente presionado. En lugar de sentirse especial, se siente responsable de tu felicidad. Y esa responsabilidad es asfixiante. El inconsciente masculino está programado para cazar, no para ser cazado. Cuando expresas necesidad, inviertes los roles y lo conviertes en la presa. Y a los hombres no les gusta sentirse presas. Ellos quieren ser los conquistadores, los proveedores, los héroes de la historia. Cuando eliminas esa dinámica con una palabra tan simple como necesito, eliminas toda la tensión sexual y emocional que mantiene vivo el interés. Pero existe una palabra aún más peligrosa, una que no solo destruye el misterio, sino la propia estructura de la atracción. Es una palabra que probablemente usas sin darte cuenta. Una palabra que parece inofensiva, pero que actúa como un veneno lento para cualquier relación. Siempre. Cuando dices, tú siempre haces eso,
siempre pasa lo mismo, siempre me tratas así. Estás creando una realidad rígida e inmutable en su mente. Jung llamaba a esto complejo autónomo, patrones de pensamiento que se vuelven independientes y empiezan a gobernar nuestro comportamiento. Cuando usas la palabra siempre, estás programando su inconsciente para creer que están atrapados en un patrón inevitable. El problema con siempre es que elimina completamente la esperanza y la posibilidad de cambio. Si algo siempre pasa, entonces no hay razón para luchar contra ello. Si tú siempre reaccionas de determinada manera, él puede predecir exactamente cómo vas a comportarte. Y la previsibilidad es el asesino número 1 de la pasión. Jung entendía que nuestra psique necesita movimiento, transformación, posibilidades no exploradas. Cuando usas siempre, estás creando una prisión psicológica donde tanto tú como él se convierten en personajes rígidos de un guión repetitivo. Él deja de verte como una mujer compleja y multifacética, y empieza a verte como una persona unidimensional, siempre reaccionando igual, siempre creando los mismos problemas, siempre siendo predecible. Además, siempre conlleva una energía de juicio absoluto que activa los mecanismos de defensa masculinos. Cuando dices que él siempre hace algo, no estás simplemente describiendo un comportamiento, estás creando una identidad fija para él. Y nadie, especialmente los hombres, quiere sentirse etiquetado o limitado por definiciones externas. El inconsciente masculino interpreta siempre como un ataque a su libertad de ser diferente, de crecer, de sorprender. Es como si le dijeras que es incapaz de cambiar, incapaz de evolucionar. Y eso genera resistencia, no conexión. En lugar de hacerlo reflexionar sobre su comportamiento, él siempre lo hace querer demostrar que estás equivocada, lo que generalmente resulta en más conflicto y más distancia. Pero hay una tercera palabra, tal vez la más peligrosa de todas, una palabra que no solo destruye la atracción, sino que activa cada mecanismo de defensa y rebeldía que existe en la psique masculina. Es una palabra que te transforma de una mujer deseable en una autoridad restrictiva. Nunca. Esta palabra es como un botón rojo gigante en el inconsciente masculino. Cuando dices, nunca hagas eso, nunca me trates así, nunca más, no estás estableciendo límites saludables. Estás emitiendo ultimátums que suenan como órdenes parentales. Y aquí va una verdad que te va a sorprender. El inconsciente masculino odia ser mandado por una mujer del mismo modo que odiaba ser mandado por su madre cuando era niño. Jung descubrió que cargamos en nuestro inconsciente todas nuestras experiencias pasadas con figuras de autoridad. Para la mayoría de los hombres, la primera figura femenina de autoridad fue la madre. Y aunque esa relación fue fundamental para el desarrollo, también creó patrones de resistencia a los mandatos femeninos que persisten en la vida adulta. Cuando usas nunca, activas inconscientemente esos patrones antiguos. Él no escucha a una mujer estableciendo límites. Escucha ecos de una figura materna intentando controlar su comportamiento. Y la respuesta natural es la rebeldía. Por eso los hombres frecuentemente hacen exactamente lo contrario de lo que pides cuando usas palabras absolutas como nunca. Jung llamaba a esto complejo materno negativo, una reacción inconsciente contra cualquier intento femenino de control o limitación. No es algo personal contra ti. Es una programación psicológica profunda que está más allá de su control consciente. Cuando usas nunca, inadvertidamente te posicionas como una figura materna restrictiva en lugar de una pareja romántica deseable. Además, nunca crea una dinámica de poder destructiva. En lugar de inspirar respeto o cambio de comportamiento, generalmente provoca terquedad y resistencia. Es como si lo estuvieras desafiando a demostrar que puede hacer exactamente lo que le dijiste que nunca debía hacer. Y esa dinámica convierte la relación en una batalla de voluntades en lugar de una danza de atracción mutua. Lo que Jung comprendió, y que la mayoría de las personas nunca entiende, es que nuestra psique responde mucho más a las sugerencias sutiles que a las órdenes directas. El inconsciente es como un animal salvaje. Cuanto más intentas controlarlo directamente, más se resiste.
Pero cuando aprendes a comunicarte a través de símbolos, metáforas e insinuaciones, puedes influir en los comportamientos de forma mucho más eficaz. Aquí es donde reside el verdadero poder, en lo que no dices. Jung estaba fascinado por el concepto de comunicación simbólica. La idea de que nuestro inconsciente se comunica a través de símbolos, arquetipos y significados ocultos. Cuando dejas de usar esas 3 palabras tóxicas y comienzas a comunicarte de forma más sutil e indirecta, activas una forma de comunicación mucho más poderosa. El silencio, por ejemplo, es un lenguaje que el inconsciente entiende perfectamente. Cuando eliges no responder de inmediato a un mensaje, cuando no llenas todos los silencios con palabras, cuando permites que existan vacíos en tu comunicación, estás hablando directamente con su inconsciente. Y ese lenguaje es mucho más persuasivo que cualquier argumento verbal. Jung entendía que el silencio lleva un significado simbólico profundo. Representa misterio, autonomía, fuerza interior. Cuando usas el silencio estratégicamente, no estás jugando, te estás comunicando en una frecuencia que toca las capas más profundas de la psique masculina. Estás diciendo, sin palabras, que tienes una vida interior rica, que no dependes de la validación externa, que estás completa por ti misma. Esto nos lleva a uno de los conceptos más poderosos de Jung, proyección y sombra. Cuando te retiras, cuando te vuelves menos disponible, cuando dejas de usar esas palabras que revelan necesidad y control, algo fascinante sucede en su mente. Él comenzará a proyectar en ti todas las cualidades que desea, pero que tal vez no ha encontrado completamente. La sombra, según Jung, es la parte reprimida de nuestra personalidad. Todo aquello que no queremos admitir sobre nosotros mismos. Cuando te conviertes en una pantalla en blanco a través de tu ausencia y misterio, él comenzará a proyectar aspectos de su propia sombra en ti. Si inconscientemente desea más aventura en su vida, te imaginará como aventurera. Si anhela profundidad emocional, imaginará que tú posees esa profundidad. Esa proyección es extremadamente poderosa porque no está basada en la realidad, sino en sus deseos más profundos y reprimidos. Te conviertes no solo en quien eres, sino en la personificación de todo lo que él desea en secreto. Y eso crea una forma de atracción que va mucho más allá de lo físico o emocional. Es una atracción arquetípica, primitiva, enraizada en las capas más profundas de la psique. Jung identificó varios arquetipos femeninos que ejercen un poder magnético sobre el inconsciente masculino. El ánima, por ejemplo, es la representación femenina en el inconsciente masculino. La imagen idealizada de la mujer perfecta que cada hombre lleva dentro de sí. Cuando dejas de revelarte por completo, cuando mantienes aspectos de ti misma en misterio, permites que él proyecte su ánima en ti. La ausencia femenina activa otro arquetipo poderoso, la doncella inalcanzable. Este es un patrón profundamente arraigado en la psique masculina. La idea de la mujer que no puede ser poseída por completo, que siempre mantiene una parte de sí fuera de alcance. Ese arquetipo es tan poderoso que ha inspirado miles de años de literatura, arte y música. Cuando usas palabras como necesito, siempre y nunca, destruyes esos arquetipos poderosos. Te transformas de una figura arquetípica en una persona común con problemas comunes. Dejas de ser un misterio por descubrir y te conviertes en un problema por resolver. Pero aquí está la magia. Cuando eliminas esas palabras de tu vocabulario, cuando dejas de mostrar tu carencia, cuando abandonas generalizaciones y ultimátums, no solo preservas el misterio, te vuelves genuinamente más atractiva. Porque esos cambios no son solo estrategias, reflejan una transformación real en tu propia psique. Cuando dejas de necesitar de él, desarrollas una sensación genuina de plenitud. Cuando evitas siempre y nunca, empiezas a ver matices y posibilidades que antes pasaban desapercibidas. Te vuelves una persona más compleja, más interesante, más misteriosa. No solo para él, sino para ti misma. Jung creía que el desarrollo psicológico más importante que podemos alcanzar es la individuación. Convertirnos verdaderamente en nosotros mismos, independientes de las expectativas y necesidades de los demás.
Y paradójicamente, cuanto más individuada te vuelves, más atractiva resultas para los demás. Entonces, ¿qué deberías decir? ¿Cómo deberías comunicarte? La respuesta está en el arte de la insinuación, de la sugerencia, de la comunicación indirecta. En lugar de decir «necesito de ti», puedes simplemente estar menos disponible y permitir que tu ausencia hable por sí sola. En lugar de decir «tú siempre», puedes abordar situaciones específicas sin crear patrones rígidos. En lugar de decir «nunca hagas eso», puedes establecer límites a través de tus acciones y elecciones. La verdadera comunicación emocional inteligente funciona como un iceberg. La mayor parte permanece sumergida, no dicha, pero profundamente sentida. Cuando aprendes a comunicarte a través de acciones en lugar de palabras, a través de presencia en lugar de presión, a través de misterio en lugar de revelación total, tocas las cuerdas más profundas de la psique masculina. Recuerda, no estás intentando manipular ni engañar a nadie. Estás aprendiendo a comunicarte en el lenguaje que el inconsciente comprende mejor. Estás honrando la complejidad de la psique humana y trabajando con ella, no contra ella. El poder de hacer que alguien te extrañe no proviene de trucos ni de juegos psicológicos. Proviene de convertirte en alguien genuinamente interesante, genuinamente misteriosa, genuinamente completa. Cuando dejas de usar esas 3 palabras tóxicas, no solo estás cambiando tu forma de hablar, estás iniciando una transformación profunda en cómo te relacionas con el mundo y contigo misma. Carl Jung nos enseñó que las relaciones más profundas y duraderas son aquellas en las que 2 personas individuadas se encuentran, cada una completa en sí misma, pero creando algo mayor juntas. Cuando eliminas la necesidad, la previsibilidad y el control de tu comunicación, estás creando espacio para ese tipo de conexión extraordinaria. La ausencia estratégica no es frialdad, es sabiduría. El misterio no es deshonestidad, es profundidad. Y aprender el lenguaje simbólico del inconsciente no es manipulación, es comunicación verdaderamente eficaz. Así que, la próxima vez que sientas ganas de decir una de esas 3 palabras, detente. Respira. Pregúntate, ¿existe una forma más sutil, más poderosa, más misteriosa de comunicar lo que realmente quiero decir? Porque en el reino del inconsciente, menos siempre es más, y lo no dicho frecuentemente habla más alto que 1000 palabras. Pero vayamos aún más profundo en esta transformación psicológica. Jung descubrió que existen capas dentro de capas en el inconsciente humano, y cada una de esas capas responde a diferentes tipos de estímulos. Cuando eliminas esas 3 palabras tóxicas de tu vocabulario, estás esencialmente reprogramando no solo cómo él te percibe, sino cómo tú misma te percibes. Existe un fenómeno que Jung llamaba sincronicidad, la ocurrencia de eventos aparentemente no relacionados que se conectan por su significado, no por su causa. Cuando dejas de usar un lenguaje de carencia y control, comienzas a atraer situaciones y personas que reflejan esa nueva energía. Es como si el universo conspirara para validar tu nueva forma de ser. Piensa en cómo funciona esto en la práctica. Cuando solías decir, necesito que me llames, estabas operando desde un lugar de escasez. Tu inconsciente estaba transmitiendo el mensaje de que no tenías suficiente. No suficiente atención, no suficiente amor, no suficiente validación. Y el inconsciente masculino, siendo el espejo que es, reflejaba esa escasez de vuelta hacia ti. Pero cuando simplemente no estás disponible cuando él llama, cuando tienes tu propia vida rica e interesante en marcha, ocurre algo mágico. No necesitas decir ni una palabra sobre independencia o autonomía. Tu energía habla por ti. Y esa energía es magnética de una forma que las palabras nunca podrían serlo. Jung entendía que la transformación real ocurre en niveles que van mucho más allá del cambio conductual superficial. Él hablaba de la función trascendente, la capacidad de nuestra psique para resolver conflictos internos mediante la creación de una tercera posibilidad, algo que va más allá de los opuestos. Cuando dejas de oscilar entre carencia, necesito y control, siempre nunca, accedes a esa tercera posibilidad, presencia auténtica.
La presencia auténtica es un estado donde estás completamente cómoda con quien eres, independientemente de la respuesta de los demás. No es frialdad ni indiferencia. Es una forma profunda de autoconfianza que viene desde dentro. Y esa cualidad es tan rara en el mundo moderno, que cuando un hombre la encuentra, queda grabada en su memoria de forma imborrable. Exploremos más profundamente cómo cada una de estas palabras afecta diferentes aspectos de la psique masculina. Cuando dices necesito, estás activando lo que Jung llamaba el complejo de Salvador. Muchos hombres tienen un complejo inconsciente que los impulsa a querer salvar o rescatar a mujeres en apuros. A primera vista, esto puede parecer positivo. Al fin y al cabo, estás activando su instinto protector. Pero aquí está el problema. El complejo de Salvador está íntimamente ligado a sentimientos de superioridad y control. Cuando él siente que tú lo necesitas, una parte de su inconsciente se siente superior a ti. Y aunque esto puede crear una sensación temporal de importancia para él, también crea una dinámica desequilibrada donde tú eres vista como la persona inferior en la relación. Aún más peligroso, el complejo de Salvador eventualmente se transforma en resentimiento. Porque a un nivel inconsciente, él empieza a sentirse responsable por tu felicidad y bienestar emocional. Y esa responsabilidad, que al principio pudo haber parecido romántica, se vuelve una carga. Empieza a sentirse culpable cuando estás triste, presionado a tener siempre las respuestas, obligado a ser tu fuente de validación emocional. Jung descubrió que las relaciones basadas en la necesidad crean lo que él llamaba identificación proyectiva, donde una persona proyecta aspectos no desarrollados de sí misma en otra, y luego se vuelve dependiente de esa persona para sentirse completa. Cuando usas la palabra necesito, estás creando inadvertidamente ese tipo de dependencia tóxica. El antídoto para esto es desarrollar lo que Jung llamaba autosuficiencia psicológica. Esto no significa aislamiento ni frialdad emocional. Significa tener una vida interior tan rica y satisfactoria que la presencia de otra persona se convierte en un bono, no en una necesidad. Cuando alcanzas ese estado, tu energía cambia por completo. Dejas de emanar carencia y comienzas a emanar plenitud. Y aquí va una verdad que puede sorprenderte. Los hombres se sienten mucho más atraídos por mujeres que emanan plenitud que por mujeres que emanan necesidad. Esto no es egoísmo masculino, es programación evolutiva. A un nivel inconsciente, los hombres se sienten atraídos por parejas que demuestran capacidad de prosperar de forma independiente, porque eso sugiere que serán compañeras fuertes y resilientes a largo plazo. Ahora, vamos a profundizar en la palabra siempre y su impacto devastador en la psique masculina. Cuando dices siempre llegas tarde o siempre pasa lo mismo, estás haciendo algo mucho más insidioso que simplemente quejarte. Estás creando lo que Jung llamaba un complejo autónomo, un patrón de pensamiento que se vuelve independiente de la voluntad consciente y comienza a gobernar el comportamiento. Los complejos autónomos funcionan como programas de computadora que se ejecutan en segundo plano. Una vez establecidos, filtran toda nueva información para confirmar su propia existencia. Entonces, cuando dices siempre, estás literalmente programando tanto tu mente como la de él para buscar evidencias que confirmen ese patrón, ignorando cualquier evidencia en contrario. Esto crea un ciclo vicioso devastador. Él puede llegar a tiempo 10 veces seguidas, pero la 11ª vez que llegue 5 minutos tarde, tu complejo autónomo se activará y pensarás, ¿ves? Siempre llega tarde. Y él, inconscientemente, comenzará a comportarse de acuerdo con esa expectativa, porque es más fácil cumplir expectativas bajas que luchar constantemente contra ellas. Jung descubrió que nuestra psique tiene una tendencia natural a crear profecías autocumplidas. Cuando etiquetas a alguien con siempre, estás creando una identidad fija para esa persona en tu mente. Y las personas tienden, de manera inconsciente, a comportarse de acuerdo con las identidades que otros crean para ellas, especialmente cuando esas identidades se refuerzan repetidamente. Más profundamente, la palabra siempre revela algo sobre tu propia psique que puede estar saboteando tus relaciones.
Cuando generalizas comportamientos, estás demostrando lo que Jung llamaba pensamiento no diferenciado. La incapacidad de ver matices, contextos y variaciones en diferentes situaciones. El pensamiento no diferenciado es un signo de desarrollo psicológico inmaduro. Las personas psicológicamente maduras pueden ver las sutilezas en las situaciones y reconocer que los comportamientos están influenciados por múltiples factores: ánimo, estrés, circunstancias, salud, presiones externas. Cuando usas siempre, estás señalando inadvertidamente que no puedes hacer estas distinciones sutiles. Y aquí hay algo que puede sorprenderte. Los hombres se sienten inconscientemente más atraídos por mujeres que demuestran sofisticación psicológica. No hablo de educación formal o inteligencia académica, sino de la capacidad de navegar las complejidades emocionales y psicológicas de la vida humana con matices y madurez. Cuando sustituyes siempre por observaciones específicas y contextualizadas, demuestras esa sofisticación. En lugar de decir, siempre me interrumpes, podrías decir, me he dado cuenta de que cuando estás estresado por el trabajo, tiendes a hablar encima de los demás. ¿Ves la diferencia? El segundo enfoque muestra que puedes ver patrones sin crear identidades rígidas, que entiendes el contexto, que eres capaz de pensamiento matizado. Ese cambio sutil en el lenguaje no solo preserva su dignidad, sino que también revela tu propia inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional genuina es una de las cualidades más atractivas que una mujer puede tener. Ahora exploremos las profundidades psicológicas de la palabra más peligrosa de todas: nunca. Esta palabra no solo activa resistencia, despierta lo que Jung llamaba la sombra colectiva. La sombra colectiva son todos los impulsos rebeldes y destructivos que nuestra sociedad nos ha enseñado a reprimir. Cuando dices nunca hagas eso, estás activando inadvertidamente esos impulsos reprimidos. Jung entendía que cuanto más tratamos de reprimir un impulso, más poder gana sobre nosotros. Es como tratar de no pensar en un elefante rosa. El acto de intentar no pensarlo hace que pienses en él aún más. Cuando usas nunca, estás creando exactamente esa dinámica psicológica. Estás haciendo que el comportamiento que quieres evitar se vuelva más presente en su mente, no menos. Existe un mecanismo psicológico llamado reactancia, que explica por qué nunca es tan contraproducente. La reactancia es nuestra respuesta automática a cualquier intento percibido de limitar nuestra libertad de elección. Cuanto más alguien nos dice que no hagamos algo, más nuestra psique quiere hacer exactamente eso. Es una respuesta primitiva que está enraizada en nuestra necesidad evolutiva de mantener autonomía y control sobre nuestras propias vidas. Cuando una mujer usa nunca con un hombre, está inconscientemente posicionándose como una figura de autoridad que intenta limitar su libertad. Y eso activa no solo la reactancia, sino también complejos profundos relacionados con la autoridad materna. La mayoría de los hombres tiene recuerdos inconscientes de haber sido controlados o limitados por figuras maternas en la infancia. Y cuando una pareja romántica usa un lenguaje similar, esos complejos antiguos se reactivan. El resultado es que él ya no la ve como una igual deseable, sino como una figura autoritaria a la que hay que resistir o evitar. Esto explica por qué tantas relaciones se deterioran cuando el lenguaje de control se vuelve predominante. La mujer cree que está estableciendo límites saludables, pero inconscientemente está destruyendo la dinámica romántica que mantiene viva la atracción. Jung descubrió algo fascinante sobre cómo establecer límites efectivos. Se dio cuenta de que los límites más poderosos son los que se demuestran a través de acciones, no los que se declaran con palabras. Cuando simplemente no toleras ciertos comportamientos, cuando te retiras, cuando rediriges tu atención, cuando te vuelves menos disponible, estás estableciendo límites de una manera que no activa resistencia. Esto se debe a que las acciones hablan a una parte diferente de la psique que las palabras. Las palabras se procesan en el córtex cerebral, la parte racional de la mente, pero las acciones son percibidas por el sistema límbico, la parte emocional e instintiva. Cuando estableces límites a través de acciones, te estás comunicando directamente con sus instintos,
no con su mente racional. Y los instintos entienden consecuencias mucho mejor que amenazas verbales. Por ejemplo, si él cancela citas repetidamente a último momento, en lugar de decir, nunca canceles nuestros planes otra vez, simplemente dejas de hacer planes flexibles con él. Te vuelves menos disponible, haces otros planes, demuestras con tus acciones que tu tiempo es valioso y no puede ser desperdiciado. Eso comunica el mismo límite, pero de una forma que preserva tu dignidad y no activa su resistencia. Este enfoque es infinitamente más poderoso porque le permite a él llegar a sus propias conclusiones sobre su comportamiento. En lugar de sentirse controlado por tus palabras, percibe las consecuencias naturales de sus acciones, y eso crea un cambio genuino de comportamiento basado en entendimiento, no en sumisión forzada. Jung también descubrió que existe una diferencia fundamental entre poder personal y control. El control es un intento externo de forzar comportamientos específicos en los demás. El poder personal es la capacidad interna de mantener tu propia integridad y bienestar independientemente del comportamiento de otros. Cuando usas nunca, estás intentando ejercer control. Cuando estableces límites a través de acciones, estás ejerciendo poder personal. Y aquí va una verdad profunda. Los hombres se sienten mucho más atraídos por mujeres que demuestran poder personal que por mujeres que intentan ejercer control. El poder personal es sexy, porque sugiere fuerza interior, autoconfianza y capacidad de defenderse. El control, en cambio, sugiere inseguridad, miedo y necesidad de microgestionar a los demás para sentirse segura. Cuando desarrollas verdadero poder personal, ya no necesitas usar palabras como nunca, porque confías en tu capacidad de manejar cualquier situación que surja. Si alguien cruza tus límites, no necesitas amenazar ni controlar. Simplemente respondes de una manera que protege tu bienestar. Y esa respuesta calmada y segura es mucho más impresionante que cualquier ultimátum verbal. Ahora, exploremos el aspecto más profundo y transformador de evitar estas 3 palabras. ¿Cómo afecta tu propia relación contigo misma? Jung creía que todas nuestras relaciones externas son reflejos de nuestras relaciones internas. Cuando usas lenguaje de carencia, necesito, generalización, siempre y control, nunca, no solo estás afectando cómo los demás te perciben, estás reforzando patrones internos que limitan tu propio crecimiento psicológico. La palabra necesito refleja una relación interna basada en la escasez. Cuando constantemente sientes que necesitas validación, atención o amor de los demás, estás operando desde una creencia inconsciente de que no eres suficiente por ti misma. Jung llamaba a esto el complejo de inferioridad. Una convicción profunda de inadecuación que sabotea nuestra capacidad de formar relaciones sanas. Pero aquí está la ironía. Cuanto más intentas llenar esa sensación de inadecuación a través de otros, más inadecuada te sientes. Porque esencialmente estás probándote a ti misma, repetidamente, que dependes de fuentes externas para tu felicidad y bienestar. Esto crea un ciclo vicioso donde tu autoestima se vuelve completamente dependiente de las acciones y reacciones de los demás. Cuando dejas de usar necesito, estás forzándote a ti misma a desarrollar recursos internos. Tienes que encontrar formas de calmarte, validarte y satisfacerte que no dependan de otras personas. Y ese proceso, aunque al principio incómodo, es profundamente liberador. Comienzas a descubrir que eres mucho más capaz y completa de lo que imaginabas. Jung llamaba a este proceso individuación, el desarrollo de una identidad genuina y autónoma que no depende de la aprobación o participación de los demás. Y paradójicamente, cuanto más individuada te vuelves, más atractiva resultas para los demás. Porque las personas individuadas emanan una energía de completitud que es magnéticamente atractiva. La palabra siempre refleja una tendencia interna al pensamiento rígido y categórico. Cuando constantemente generalizas situaciones y personas, estás evitando la complejidad y el matiz que caracterizan la madurez psicológica. Jung entendía que el crecimiento psicológico requiere la capacidad de tolerar ambigüedad, contradicción y paradoja. Cuando eliminas siempre de tu vocabulario, estás obligándote a desarrollar lo que Jung llamaba pensamiento diferenciado.
la capacidad de ver sutilezas, contextos y variaciones en situaciones similares. Esto no solo mejora tus relaciones, también desarrolla tu inteligencia emocional y tu capacidad para navegar las complejidades de la vida. La palabra nunca refleja una necesidad interna de control que generalmente enmascara miedo profundo e inseguridad. Cuando sientes la necesidad de controlar el comportamiento de los demás mediante ultimátums, estás admitiendo esencialmente que no confías en tu propia capacidad para manejar situaciones difíciles. Jung veía esto como una señal de desarrollo psicológico inmaduro. Cuando dejas de usar nunca, te ves obligada a desarrollar tolerancia a la incertidumbre y confianza en tu propia resiliencia. Necesitas aprender a establecer límites saludables sin intentar controlar a los demás. Y ese proceso desarrolla una forma de fuerza interior que es mucho más estable y duradera que cualquier control externo. Existe también una dimensión espiritual en esta transformación que Jung exploró extensamente. Él creía que nuestro viaje psicológico es, en última instancia, un viaje espiritual. Un proceso de descubrir y manifestar nuestro potencial más elevado. Cuando eliminas estas 3 palabras tóxicas de tu vocabulario, estás alineando tu comunicación con principios espirituales más elevados. En lugar de escasez, cultivas abundancia. En lugar de juicio rígido, desarrollas compasión y comprensión. En lugar de control, practicas aceptación y no resistencia. Estas no son solo estrategias de relación, son prácticas espirituales que transforman toda tu experiencia de vida. Jung descubrió que cuando nos alineamos con estos principios más elevados, naturalmente nos volvemos más atractivos para los demás, no porque intentemos manipular o impresionar, sino porque emanamos cualidades genuinas que son universalmente atractivas: autosuficiencia, sabiduría y serenidad. Y aquí va quizá la percepción más profunda de todas. Cuando realmente internalizas estos cambios, cuando se vuelven parte genuina de quién eres en lugar de técnicas que usas, atraes a un tipo diferente de hombre. Dejas de atraer hombres que necesitan ser controlados, manipulados o salvados, y comienzas a atraer hombres que realmente son capaces de relaciones maduras y equilibradas. Porque aquí está una verdad que Jung comprendía profundamente: atraemos lo que somos, no lo que queremos. Cuando operas desde la carencia, el control y el juicio, atraes hombres que reflejan esas cualidades. Pero cuando desarrollas abundancia interior, tolerancia y aceptación, atraes hombres que también poseen esas cualidades. Esa es la verdadera transformación que ocurre cuando eliminas estas 3 palabras de tu vocabulario. No solo estás cambiando tu forma de comunicarte, estás iniciando un viaje de crecimiento personal que transforma fundamentalmente quién eres y, en consecuencia, el tipo de relaciones que atraes y mantienes. Recuerda estas 3 palabras prohibidas: necesito, siempre y nunca. Elimínalas de tu vocabulario romántico y observa cómo te transformas de una mujer común en una fuerza arquetípica imposible de olvidar. Porque al final, las mujeres más inolvidables son aquellas que permanecen, al menos en parte, un eterno misterio. Pero también aquellas que demuestran la profundidad, madurez y plenitud que provienen de un viaje genuino de autodescubrimiento y crecimiento psicológico.